En esta segunda parte de la clase de hoy continuemos con los movimientos sociales que se definen como agrupaciones de personas que se organizan para desarrollar una acción colectiva que adopta la forma de una movilización y en pos de un objetivo, un propósito que puede variar, no siempre es el mismo, que puede ser el cambio social en general, el llamar la atención a lo mejor de las autoridades de algún problema que está ocurriendo puntualmente, y también llamar la atención de la opinión pública en general sobre algún fenómeno social concreto que las aqueja. La acción colectiva, como vemos ahí, es la que identifica al movimiento social y esta identidad puede, por una parte, tomar muchos años en formarse y en ese caso se hablaría de movimientos históricos, como vemos acá, movimientos históricos, ¿cierto? Pero por otro lado, también nosotros podemos identificar el origen, en este caso, de algunos movimientos sociales en un breve periodo y en tal caso se hablaría de movimientos coyunturales. Para ahondar en el tema, vamos a presentar algunas de las principales características de los movimientos sociales. Dicho esto, obviamente vamos a comenzar con la primera, le vamos a colocar acá el número 1, que es la organización interna. Y respecto a esto, habría que sostener que se caracteriza por altos grados de informalidad, de discontinuidad y contextos igualitarios. Esto significa que hay una escasa o nula diferenciación de las jerarquías entre sus miembros. O sea, me explico. Es muy propio de los movimientos sociales encontrar una horizontalidad en términos de liderazgo, es decir, que aparecen líderes espontáneos, pero que no tienen cargos oficiales. No hay aquí un presidente, un secretario, un tesorero y algo en términos organizativos tremendamente estructurado. Entonces, por eso se habla de esta informalidad que implica también cierta espontaneidad. Ya no hay jerarquización entre sus miembros o quienes participan del mismo movimiento social. Y hay inexistencia de instancias destinadas a preservar la vigencia de los acuerdos tomados. O sea, acá se llega a algunas decisiones, pero no se toma acta, porque como no hay una directiva, no hay miembros fijos, integrantes fijos, las reuniones también tienen ciertos grados de informalidad y no hay registros muchas veces de las reuniones, de las convocatorias, etcétera. Y el carácter representativo de sus líderes o dirigentes es absolutamente excepcional. O sea, se pueden identificar ciertos liderazgos, ciertamente, eso siempre ocurre, pero como no tienen un título oficial, se traduce en esto de que en realidad es algo excepcional. En segundo lugar, tenemos acá las formas de la acción colectiva, es decir, de qué manera se traducen, cómo se concretan estos movimientos sociales en la práctica, ¿cierto? Primero que todo, movilizaciones, protestas, manifestaciones públicas y otras expresiones no convencionales de manifestación pública. Las demandas tienden a ser monotemáticas. Voy a explicar esto. Que generalmente cada movimiento social se centra en un tema a la vez, ¿ya? El movimiento No Más AFP, por ejemplo, o el que defendía el matrimonio igualitario, por ejemplo, o el derecho a las mujeres al aborto, por ejemplo. Es un tema que se defiende a la vez, pero puede existir en este caso situaciones en que salen a marchar a lo mejor todos juntos y al mismo tiempo, que fue lo que ocurrió a partir del estallido social de octubre de 2019 en nuestro país. Y respecto a lo mismo, además,
los postulados del movimiento se plantean como principios que son irrenunciables, ¿ya? Y por ende, con escaso margen de negociación política, o se acepta o se rechaza. Es como estoy a favor de esta causa o estoy en contra de esta causa. Así de, eso es bastante concreto, bastante simple. En tercer lugar, respecto a la forma que se relacionan con el Estado, son autónomos, es decir, son absolutamente independientes del Estado, tanto política como económicamente, respecto a esto. Y su ámbito de acción no es el característico de la actividad política propiamente tal, sino el de la sociedad civil. ¿Se entiende? Y en cuarto lugar, las relaciones con otros sujetos políticos. A ver, si bien los movimientos sociales tienden a ser bastante tolerantes e inclusivos, integradores y aceptar todo tipo de personas, dentro de ellos pueden participar militantes de distintos partidos políticos. Pueden identificarse con estas causas, aparecer en fotos a lo mejor en marchas y etcétera, pero el movimiento social en sí no depende de ninguna otra entidad, lo habíamos planteado anteriormente, ¿ya? Son absolutamente independientes, autónomos de los partidos políticos y además muchas veces entran en conflicto con los mismos partidos políticos que tienen una estructura mucho más rígida. Una de las entidades u organizaciones más tradicionales en que puede participar la ciudadanía a nivel local dentro de sus respectivas comunas es la junta vecinal o junta de vecinos. Se definen como organizaciones comunitarias con personalidad jurídica. Ojo con el término personalidad jurídica. No tienen fines de lucro, o sea, no buscan enriquecerse, no son empresas, no quieren hacer negocio con esta misma organización. Tienen carácter territorial representativo de las personas que residen en una determinada unidad vecinal. Ya, con respecto a esto, aquí hay que señalar que la unidad vecinal, ¿cierto? Es una división territorial de la comuna donde uno habita, ¿ya? Y por tanto, uno tendría que averiguar en el municipio a qué unidad vecinal le corresponde a uno y su familia de acuerdo al sector, calle, barrio, población, villa, etcétera, donde vive, donde reside. ¿Ya? No todos compartimos la misma junta, unidad vecinal y por tanto la misma junta vecinal. O sea, la junta vecinal debe estar dentro de una determinada unidad vecinal, ¿cierto? Que a su vez es esa subdivisión de territorial de la misma comuna. Y finalmente, lo más importante, ¿para qué existen? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Y entre otros muchos, uno de los más importantes es la representación de los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de desarrollo, de alcantarillado, iluminación, otro acá como vemos en esta primera fotografía, grupo de vecinos que elevaron un proyecto concursable, en este caso al municipio, recibieron fondos, dinero, a veces miles o millones de pesos, y que les permite iniciar un proyecto concreto. En este caso están iniciando el proyecto de un parque o de una plaza de un determinado barrio o sector. Y acá también vemos el caso de una calle cerrada donde se va a realizar una pavimentación de la misma. Entonces, en el fondo, lo que se hace es participar con proyectos comunitarios dentro del municipio frente a otras juntas de vecinos, ya porque se entra a concursar al respecto y los proyectos que son más viables reciben un monto de dinero que les permite llevar a la práctica una idea que por mucho tiempo se ha anhelado y que busca obviamente mejorar
la calidad de vida de esos vecinos de ese determinado sector. Los centros de estudiantes, tradicionalmente denominados centros de alumnos, son organizaciones formadas por los alumnos del segundo ciclo básico y de enseñanza media de cada establecimiento educacional, ¿cierto? Nuestro colegio obviamente cuenta con un centro de alumnos que este año está funcionando de manera excepcional en el contexto que estamos todos viviendo, ¿cierto? Con las 3 alumnas de cuarto medio que originalmente formaron parte de esta entidad en el año 2019. Los centros de alumnos tienen muchos propósitos, muchos objetivos, pero uno de los más importantes, entre otros, es representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros, es decir, del alumnado de un determinado colegio ante el consejo escolar y las autoridades u organismos que corresponden. Aquí nos vamos a detener y vamos a señalar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos esto de representar, se refiere a que oficialmente, de manera legítima, el centro de alumnos es la única instancia de representación válida frente a las autoridades del colegio. Tiene mucho más peso que yo eleve, por ejemplo, una inquietud, una problemática, una solicitud a las autoridades a través de mi centro de alumnos, a que yo lo haga como un alumno de manera individual, en solitario. El consejo escolar que aparece mencionado acá, que es una especie de asamblea oficial, ¿ya? Tiene carácter resolutivo, o sea, se llega a acuerdo, se toma acta y tiene carácter resolutivo. Y es sumamente importante porque además participan representantes de todos los estamentos que forman parte de una comunidad escolar. Es decir, están representantes de los dueños, es decir, los sostenedores del colegio, las autoridades específicas, la dirección, por ejemplo, del colegio, un representante del Centro General de Padres y Apoderados, que generalmente es el presidente o presidenta del Centro de Padres y Apoderados, un representante del profesorado, que es elegido por los profesores de la misma institución, y un representante del Centro General de Estudiantes, que tradicionalmente es el presidente o presidenta del mismo. En el caso de los partidos políticos estamos hablando de una forma de participación tradicional en lo que es la política en un determinado país. También se entiende como una forma de participación ciudadana, ¿cierto? Pero está restringida al ámbito político. Se definen como asociaciones voluntarias, es decir, organizaciones donde se juntan personas, se inscriben personas de manera voluntaria, no obligada, tienen personalidad jurídica, que ya les dije anteriormente que hay que tener ojo con ese tema, y formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política. Cuando nosotros hablamos de la doctrina política, nos referimos a un conjunto de principios, de ideas, de valores, etcétera, que le dan sentido y que por tanto distinguen a un partido político frente a otro. Para inscribirse, es decir, para militar, para afiliarse, para ser miembro integrante de un partido político, hay que tener un mínimo de edad que es 18 años. Hay partidos políticos que tienen como especie de seminario o de escuelas de preparación de jóvenes desde la adolescencia en adelante, pero oficialmente esos jóvenes no entran a formar parte del partido de manera legítima hasta que tienen 18 años de edad. En el caso de Chile, esto es súper importante, no podrán afiliarse a ningún partido político todas las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas, los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, funcionarios del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Esto hoy día llama más la atención que nunca porque es uno de los resabios de las herencias que establece la Constitución del año 1980, que fue creada en un contexto de dictadura, como ustedes saben. Esta es una situación súper particular y propia de nuestro país, que no se da en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania la policía sí puede integrar partidos políticos o formar
o participar de sindicatos incluso, porque ese es un concepto amplio de lo que es la democracia. Tenemos acá los logos de algunos de los partidos políticos que están vigentes en nuestro país. Y con respecto al cuadro que acaba de aparecer en el extremo superior izquierdo de la imagen, tenemos acá, en este caso, un gráfico que nos muestra la confianza en los partidos políticos, el porcentaje de personas que presentan confianza en los partidos políticos. Si nosotros nos vamos directamente a la realidad nacional, pensando primero que todo, ustedes saben que aquí hay que fijarse en varias cosas. Esto es del año 2015, vamos a ver el color. Esto es del año 2015 y nuestro país en ese momento, o sea, estamos hablando hace 5 años atrás, aparecía cuarto en este ranking en términos de la confianza o la desconfianza que tiene, o sea, si esto fuera al revés, fuera un cuadro de desconfianza, estaríamos en los primeros. ¿Ya? Y hay varias razones por las cuales yo creo que ustedes mismos este año han sido testigos más que nunca y pueden entender más allá de lo que les pueda decir yo, el por qué la gente se aleja, se desvincula, no se identifica con los partidos políticos. Los sindicatos también son organizaciones con personalidad jurídica que tradicionalmente han representado la lucha de los trabajadores para alcanzar derechos y dignidad en términos laborales. Obviamente, ya lo dijimos, instancias de organización social en el ámbito laboral. Aquí tenemos el logo de dos sindicatos. Por una parte, el de los trabajadores de la CCU. Por otra parte, el sindicato de trabajadores número 1 del Colegio Nacional. Y el objetivo, entre otros, es defender los intereses de los trabajadores frente al empleador, y también muchas veces capacitar y fomentar el desarrollo de sus miembros, contratando servicios de capacitación en distintos ámbitos y también muchas veces organizando instancias de ayuda o colaboración cuando uno de sus integrantes está pasando por una situación compleja, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar. Ya, pues decir, pueden en este caso reunir dinero para ir en ayuda de. Como es tradicional, terminamos nosotros con una especie de resumen que recupera algunas de las principales ideas y en esta oportunidad hemos hecho uno mucho más comprimido que en otras ocasiones, debido a que les voy a explicar una especie de desafío que les voy a presentar en esta ocasión. ¿Ya? Para sintetizar a grosso modo lo que hemos visto en esta clase y también en la anterior, vamos a recordar que existe lo que se denomina ciudadanía pasiva, que es lo que se expresa en el sufragio o voto, cuando yo simplemente asumo esa única responsabilidad ciudadana cada ciertos años de ir a votar, por ejemplo, por los representantes de nuestra sociedad, nuestros representantes políticos, como por ejemplo el presidente o presidenta de la República. Sin embargo, lo que está teniendo mayor peso hoy en día es la ciudadanía activa, cuando uno se identifica con una causa, sale a marchar a las calles, utiliza estos pañuelitos en el cuello, hace cartelitos, pancartas, se manifiesta a través de las redes sociales, etcétera, que es algo que está tomando, como decía anteriormente, protagonismo en la actualidad. Pero hay distintos canales, medios de participación ciudadana, ¿cierto? Y que decíamos que no estaba restringido esto, obviamente, a lo mejor solamente a los movimientos sociales, que es uno de los que aparece acá, ¿cierto? Pues, sino que también hay otras instancias como las ONG, que habíamos dicho que eran las organizaciones no gubernamentales, las juntas de vecinos, que son las que están más cercanas territorialmente a nuestro barrio, los centros de alumnos, que se dan al interior de los colegios, los partidos políticos que tienen un perfil, obviamente, como lo dice su apellido, más en el ámbito de la política, los sindicatos que buscan la representación, en este caso, la defensa del trabajador frente a los dueños, a las administraciones de las empresas, etc.
entre otras muchas. Y respecto al desafío que les tengo acá, es que ustedes averigüen para la próxima tutoría qué es la personalidad jurídica que aparecía mencionado en varios de los distintos temas que tratamos en la clase de hoy. En caso de que no participes en las tutorías, busca igual, googlea, investiga y registra en tu cuaderno, porque es un término que te va a servir para la vida, para entender muchas organizaciones que tienen personalidad jurídica. ¿Ya? Bien, esta ha sido la clase de hoy. Nos veremos próximamente en una futura tutoría. Que sigan encontrándose bien y a resguardo. Cuídense mucho.